Hola, soy el maestro Alexander Rosso Gaviria. Desde hace 20 años he estado muy interesado en trabajar los procesos asociados a la investigación en el aula. He sido docente de niños, niñas y adolescentes y actualmente soy formador de formadores. Te invito a que aproveches esta masterclass sobre investigación en el aula. Bienvenidos. En esta masterclass nos aproximaremos a la investigación en el aula. Eso a través de los procesos de metacognición que te permitirán desarrollar competencias científicas, matemáticas, habilidades comunicativas y socioemocionales con tus estudiantes. ¿Sabías que como maestros, desde el aula de clase, hacemos investigación educativa? ¿Sabías que la investigación en el aula cumple un rol supremamente importante en la formación de nuestros estudiantes? ¿Sabes que como maestro puedes potenciar tus habilidades para seguir investigando en el aula? ¿Reconoces que en el aula de clase se pueden generar procesos de investigación con tus estudiantes? Esta masterclass cuenta con 3 grandes momentos. Un primer momento nos invita a identificar cuál es la importancia de investigar en el aula, sus bondades, sus beneficios y la importancia de abordarlo en los contextos escolares. Un segundo momento en donde identificaremos algunos tipos de investigación en el aula y daremos unas recomendaciones útiles al maestro. Y finalmente, en el momento 3, tendrás unas recomendaciones prácticas y útiles para que las lleves a cabo en el aula de clase. Asimismo encontrarás recursos supremamente importantes en Espacio Maestro. Bienvenidos al momento 1, focalización. En este momento reflexionaremos sobre la importancia que tiene la investigación en el aula y la necesidad de resignificar y potenciar la práctica del maestro. Como sabemos, la investigación cumple un papel fundamental en el aula de clase. Los fenómenos en sí son los principios para asociar qué investigar, cómo investigar y en sí qué responder frente a las situaciones que nos presenta lo cotidiano. El acto de investigar va más allá de resolver situaciones o resolver estas incógnitas también que se presentan en el aula y que tenemos como individuos. El acto de investigar nos lleva y nos permite crear en ocasiones mecanismos o rutas para la identificación y el procesamiento no solo de la información, sino también para mitigar los posibles cuestionamientos. Los fenómenos nos permiten resolver, en esta ocasión, cómo a través de la investigación podemos generar hipótesis que llevan a resolver esas situaciones. Sin embargo, tenemos que tener presente unos elementos que son supremamente claves desde la teoría. Eloísa Vasco Montoya nos mencionaba elementos supremamente importantes a la hora de investigar en el aula. Estos elementos giran en torno en cómo reconocemos el aula de clase como ese laboratorio de conocimiento que nos lleva y nos permite crear no solo estos elementos asociados a la investigación, sino que contribuye también de una manera u otra a generar estos espacios dinámicos del saber y el conocimiento. Asimismo, Eloísa Montoya nos genera un ejercicio bastante importante, como por ejemplo a través de la indagación podemos seguir dinamizando esas acciones generadas a través de la investigación. Es importante, por ejemplo, cómo concebir que estos laboratorios de pensamiento nos permiten llevar a través de los diferentes conceptos, las diferentes preguntas, las inquietudes, el cómo resolvemos diferentes situaciones. Aquí viene algo que es importante y es empezar a revisar cómo también podemos atender a diferentes elementos asociados a 4 preguntas fundamentales. ¿Para qué la investigación? ¿Qué hacer con la investigación? ¿Cómo realizar investigación? Y una de las más importantes es ¿por qué desarrollamos la investigación? Uno de los autores también que son supremamente importantes y que relacionamos esto con la investigación gira en torno a cómo David Oswell nos menciona elementos asociados, por ejemplo, a la metacognición y el aprendizaje significativo. Aprender gira en torno a un acto consciente también en que nos permite ir indagando a través de elementos asociados a los presaberes. Oswell nos menciona como elementos asociados a la empatía y esos ejercicios que también nos llevan también a concebir elementos en donde el estudiante trae estos saberes previos al aula de clase son el principio fundamental de la investigación. Es por esto que el maestro tiene que tener la capacidad también de escudriñar un poco más estos presaberes de sus estudiantes, cómo genero a través de estos ejercicios que puedo llevar al aula de clase, por ejemplo, asociaciones de interés, elementos que también permitan construir no solo conocimiento entre los niños, sino cómo ellos también construyen, por ejemplo, asociaciones desde lo colectivo.
El interés que puede tener el estudiante sobre una temática o un fenómeno específico son claves para escudriñar y llevar estos elementos. Y uno de los elementos que también son supremamente importantes a la hora de investigar es, por ejemplo, el conocimiento asociado desde el primer momento, que es la observación y la pregunta. La pregunta nos permite también llevar a cabo un proceso sistemático en la investigación. Una pregunta asociada a un cómo, a un qué y un para qué, definitivamente nos va a permitir elaborar elementos que son supremamente claves para este desarrollo. Melina Furman nos permite desarrollar cómo podemos generar inquietudes asociadas también de la pregunta. La pregunta asociada también desde lo más sencillo. Debemos evitar un poco, por ejemplo, lo que es complejizar la pregunta. La pregunta a veces nos asusta, pero cuando hacemos preguntas sencillas, nos llevan a tener respuestas realmente con un sentido pedagógico. Algo que es supremamente fundamental e importante en el acto educativo, y más que todo lo que nos funciona para investigación en el aula, es empezar a generar y a dinamizar un método con los estudiantes a la hora de investigar. Es interesante pensarnos cómo a través de las diferentes hipótesis, la creación de contenidos, el desarrollo también metodológico para llegar a resolver la pregunta, el planteamiento también de objetivos asociados a las diferentes fuentes de la investigación, les va a permitir contar con unos resultados y unas conclusiones óptimas. El sentido de investigar también gira en torno en cómo propicio que mis estudiantes, y pues bueno, a la vez también yo como maestro puedo generar un proceso de aprendizaje y enseñanza en manera paralela con el acto educativo. Por eso es importante que a la hora de investigar también generemos elementos asociados a las diferentes teorías que están asociadas hoy en día en la escuela. El aprendizaje significativo que nos presenta o que nos trae esto, o por ejemplo, qué elementos podemos vincular desde la pedagogía activa que nos presenta John Dewey. Es interesante cuando como maestro empiezo a identificar, reconocer, apropiar y situar diferentes teorías de acuerdo a las necesidades en las que enmarca, por ejemplo, las temáticas que voy a abordar a la hora de hacer investigación en el aula. La investigación en el aula tiene un impacto directo bastante interesante en los ámbitos escolares. Si nosotros revisamos cuando los maestros se lanzan al proceso de investigar a profundización, en donde son capaces de sistematizar, por ejemplo, sus propias prácticas y experiencias, les permite tener un banco interesante asociado a temas de interés frente a los conocimientos que el mismo maestro empieza a adquirir. Un segundo ejercicio que es supremamente elevado y es importante es cómo concebimos la investigación en el aula teniendo presente la importancia que tiene vincular a nuestros estudiantes desde lo cotidiano. Y un ejercicio que es supremamente mucho más elevado gira en torno a cómo el impacto se media a través de las transformaciones que empieza a tener el contexto educativo desde los ámbitos comunitarios. La investigación en el aula tiene una gran importancia y cobra sentido en la medida en que el maestro es consciente de desarrollar procesos de investigación en sí. Para esto es, por ejemplo, importante concebir cómo el maestro sistematiza sus propias prácticas y experiencias. El concebir y sistematizar esas experiencias le va a permitir tener un banco bastante interesante de temas, ideas y retos y posibles soluciones a la hora de resolver situaciones de lo cotidiano en el ámbito escolar. Por otro lado, empezamos a identificar cómo los estudiantes hacen parte y son actores principales de este proceso en la investigación. Tener presente a los niños a través de sus intereses, sus necesidades, su reconocimiento y la identificación de su presaber es interesante porque le va a permitir al docente tener un ejercicio mucho más contextualizado. Y finalmente, y no menos importante, el impacto que tiene esto para la comunidad educativa es supremamente valioso, ya que va a permitir contar con individuos que se apropien más de los ejercicios asociados a la participación y a la estimulación asociada a la investigación en el aula. En mi caso, como maestro, la investigación en el aula me ha permitido generar procesos de transformación no solo a nivel del currículo, sino otros procesos inmersos en el ejercicio educativo. Este ejercicio también me ha llevado, por ejemplo, a transformar prácticas educativas. Cuando soy consciente de cómo transformar y trabajar los elementos asociados a estos contenidos que abordo con mis estudiantes, la investigación en el aula me ha ayudado, por ejemplo, a identificar cuáles son los retos, cómo son las soluciones y más allá de esto, tener presente que me convierto en un docente que media situaciones. No me convierto en ese docente que sencillamente genera un proceso directo de transformación curricular a partir de un desarrollo de contenidos, sino me convierto en un mediador
con mis estudiantes para que ellos puedan generar procesos de transformación también y fortalecer elementos asociados a sus competencias y su forma de relacionamiento con el entorno. Finalizamos el momento 1 denominado focalización. Los invitamos a introducirse al momento 2, profundización, en donde llevaremos la investigación en el aula al campo de acción.